Con alegría y gozo. Ahí vemos, hermanos, ya que seguimos pues en la obra del Señor y seguimos anunciándoles lo que estamos haciendo. Estamos llevando estudios para los jóvenes. Es algo interesante porque estamos aprendiendo o enseñándoles principios de gratitud y pues deseamos que todos lleguen, que todos participen. También les enseñamos, que los padres les estamos enseñando principios que necesitamos aprender, porque parece que pues tenemos buenos deseos en nuestro corazón como padres para nuestros hijos y siempre, por eso yo les dije a los hermanos, les voy a hacer una pregunta tonta esa vez, y pues sí, porque yo ya sabía cuál era la respuesta. Y todos los padres tienen buenos deseos, anhelos para sus hijos, pero no quiere decir que la enseñanza que le está dando es la correcta, la instrucción que le está dando es la correcta. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, nos pone en el camino y por eso debemos de emplear nuestro tiempo para estudiarla, para meditar en ella y sobre todo participar en estas enseñanzas que estamos dando, y pues como iglesia, para que todos juntos vayamos desarrollando como una congregación que está fundamentada en la palabra del Señor. No queremos fundamentarnos, hermanos, en nuestros pensamientos, en lo que nosotros creemos, no, sino queremos fundamentarnos en lo que la palabra del Señor dice. Y de esa manera, hermanos, no fallaremos, no nos perderemos, sino que estaremos seguros en Cristo. Amén. Bueno, vamos a meditar la palabra del Señor también en esta hora. Continuamos en la serie que estamos llevando, y es la serie de la gratitud. Ahora tal vez ya tenemos un poco más entendimiento acerca de la gratitud, y tal vez algunos ya hemos corregido algunas situaciones en nuestras vidas, pero hay mucho más que corregir. Porque lamentablemente, hermanos, fíjense que a veces, le digo lamentable, porque a veces vemos más gratitud en una persona que es inconversa que en un cristiano. Cuando rasgos de un cristiano tiene que ser la gratitud. Entonces, es por eso que estamos aprendiendo, hermanos, porque no queremos ser causa de que el nombre del Señor sea blasfemado, sino que queremos ser causa de que el Señor sea glorificado. Amén. Y por eso estamos aprendiendo. Y vamos a leer en esta ocasión en Génesis capítulo 37, un pasaje muy conocido que podemos ver. Yo creo que si le preguntamos a nuestros niños, ellos se lo saben de memoria. Y yo creo que también ustedes se lo saben de memoria, pero vamos a ver. Hemos aprendido o hemos visto muchos puntos al respecto de este pasaje, pero esta hora lo vamos a ver acá. Y mire, el tema de hoy es la gratitud. La gratitud es palpable. ¿Y palpable qué es? Bueno, que puede ser percibido por el tacto. Eso es palpable, pero también es que es claro o evidente. Es claro o evidente. ¿Sí me entiende? Es claro o evidente. Puede ser percibido por el tacto, pero también es claro y evidente. Entonces, la gratitud es palpable, hermanos. Ese es el tema de hoy. Vamos a dar lectura. Mire, empecemos el verso 18, capítulo 37, verso 18, dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos,
conspiraron contra él para matarle. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay de que lo matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Génesis 39, verso 1, dice, llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo había llevado allá. Mas Jehová, note eso el verso 2, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Otra vez, que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ni ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí. Y ella
lo asió por sus ropas, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa y junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, otra vez, pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Capítulo 41, verso 38. Dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Bueno, ya la lectura de toda la semana. Bueno, podemos ver, hermanos, le digo que esta historia es muy conocida y la hemos estudiado una y otra vez. Los niños en la escuela dominical o en sus clases la estudian y la saben. Y pues alguna vez usted ha meditado en este pasaje y hemos hablado de cómo José se guardó de no caer en la tentación. Pero podemos ver algo extraordinario que queremos también está aquí en esta lección, que queremos aprender. Y dice que el ambiente de tranquilidad, por ejemplo, en un hogar, es palpable. Cuando usted llega a un lugar, a un cierto lugar, o sea, una iglesia, a la compañía de amigos, fíjese que cuando hay una tranquilidad, cuando hay una armonía, es palpable, se siente. No, uno ni sabe qué es, dice, pero oiga, hay algo aquí, hay algo aquí.
Por eso, cuando vemos la vida de José, él tenía algo que era muy palpable, y vemos ahí la gratitud que había en él. También vemos, hermanos, que la paz en la vida de las personas es también palpable. Cuando tenemos paz en nuestro corazón, hermanos, estamos tranquilos y se transmite eso. La otra persona lo puede sentir, no alcanza a entender, pero lo siente y lo vive cuando están así a su lado. Es por ejemplo, cuando una persona es peleonera, también la otra persona lo mira, lo ve, lo siente, ¿entiende? Pero cuando hay paz, cuando hay esa tranquilidad, armonía, se puede sentir. Cuando hay amor, cuando hay respeto en un matrimonio, fíjense, hermanos, que también se puede sentir, se ve. Cuando un matrimonio se ama, se aprecia, se respeta, se ve, se puede sentir, hermanos. Y muchos dicen, no, yo quiero ser como ese matrimonio. Entonces, fíjense, hermanos, también cuando hay un respeto de los hijos hacia los padres, también se puede ver. Y dice que esos mismos hijos que respetan son influencia para los demás. Entonces, la gratitud también, hermanos, especialmente en este pasaje que estamos viendo, es algo palpable. Y es algo palpable también, hermanos, cuando nosotros hay gratitud. Hay gratitud. Créanme, hermanos, que lo pueden cuando una persona llega, una persona nueva, puede verlo, puede palparlo, porque es obvio, pues. Entonces, en esta hora vamos a meditar en 3 puntos. El punto número 1 donde quiero que meditemos es que nadie tiene el derecho de ser ingrato. Nadie puede decir, hermanos, yo tengo el derecho de ser ingrato. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, José pasó por muchas cosas. Y este mundo está como está porque se excusa en una y otra cosa. Por ejemplo, la falta de los padres, el abandono de los padres. A veces el joven, el hombre, la mujer dice, no, yo soy así porque esto fue lo que me hicieron, esto fue lo que la actitud que tuvieron contra mí, mis padres me abandonaron, me dejaron, ¿me entiende? Pero eso no justifica, eso no excusa nuestra actitud. No tenemos un derecho de ser así. El Señor nos hizo para alabanza de su nombre. El Señor nos hizo para buenas obras. Y la ingratitud no es una buena obra. La gratitud es buena obra. Entonces, nadie tiene el derecho de ser ingrato, hermanos. Nadie. ¿Sí? Fíjense, y lo lamentable es por eso que estamos dando las clases para los padres y los hijos, porque lo lamentable es que en esos tiempos podemos ver, hermanos, la ingratitud así palpable en medio de nosotros y hasta en el pueblo de Dios. La ingratitud de una manera que, fíjense, yo les decía, de que los hijos, fíjense, quieren hasta exigirle a los padres. Se creen los amos y señores del hogar, cuando ya les enseñamos que ellos tienen que respetar, dar honor a sus padres. Y dice, y de igual manera los padres hacia los hijos. Entonces, se mira y se palpa la ingratitud, pero nadie tiene el derecho de ser ingrato. Nadie. Porque si fuera así, hermanos, José tuvo muchas razones para ser ingrato, ¿verdad? José tuvo muchas razones para ser ingrato, para tener un corazón lleno de ingratitud. Fíjense, en primer lugar, sus hermanos lo odiaban, sus hermanos lo rechazaban. ¿Por qué? Bueno,
Si usted ya sabe la historia, ¿no? Vemos que José fue el primer hijo de Raquel, la amada de Jacob. Entonces, para Jacob, José era algo especial. Era hijo del amor de su vida. Y entonces lo tenía tan consentido que recuerde que le hizo una túnica. Entonces le daba más cosas que a los demás. Y pero también vemos que le enseñó el temor a Dios. Y estamos viendo que lo aprendió muy bien. Lo aprendió muy bien. ¿Por qué no va a decir que se calme un tantito, por favor? Gracias, Señor. Y vemos que él lo aprendió bien, por lo que estamos leyendo. Entonces, estamos viendo que sus hermanos lo rechazaban. Y mire, hasta ese punto de querer matarlo. Al punto, hermanos, de que, imagínense, lo metieron. Y no crea que te vamos a bajar despacito porque no te golpees. ¿Entienden? Lo tiraron a una cisterna, a un pozo ahí que estaba. Fíjese, ¿por qué? Sus propios hermanos, cuando sus hermanos tenían que cuidarlo, era el menor, era el más chico. Fíjese, qué lamentable, hermanos, cuando entre los hermanos no se respetan. Qué lamentable cuando los hermanos le falta el respeto a los demás hermanos, a los mayores. Fíjese, no quieren ver por los chicos y los chicos no respetan a los grandes. Eso es lamentable, pero eso es lo que se está viviendo. Esto es lo que vivió José. Sin culpa alguna, él era odiado por sus hermanos. Y si fuera eso una excusa para tener un corazón lleno de ingratitud, él tenía mucha razón, ¿verdad? Tenía mucha razón. Así es. Miren, lo vendieron con los ismaelitas lo vendieron como esclavo a Potifar. Mire, estaba ahí en casa de Potifar, le servía bien en la casa, todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Y vemos que dice otra razón, vemos que la mujer de Potifar le levantó falsos. Miren, hermanos, qué barbaridad. Ella era lo que estaba queriendo dormir con él, pero él no. Dice, él entonces, él tenía muchas razones y hubiera podido decir, no, pues es que, mira esto. Mira lo que me pasa, no, pues yo sirvo a Dios y mira dónde deja Él que vaya o que me pase. Si así es servir a Dios, mejor aquí que muera todo. Cuando hay quienes que dicen eso. Si esto es servir a Dios, mejor no, hombre. Aquí tenemos una buena lección. Aquí tenemos una lección que podemos ver que este hombre, a pesar de esta situación, prefirió salir huyendo. Otra razón, mire, su patrón, su amo, que lo conocía, que sabía que era un muchacho de confianza, que era un muchacho que le servía bien, honorablemente, fielmente, le creyó a su mujer. No la conocía. No conocía a su mujer. ¿Y qué es lo que hace? Lo mete a la cárcel. No, pues si es que si servir a Dios es estar enfermo, mejor me voy al mundo. Porque han creído doctrinas que dicen que los cristianos no se enferman. ¿Entiende? Y eso es lamentable. Es lamentable creer de esa manera y pensar de que, porque estamos pasando por situaciones difíciles, no hombre, yo puedo ser ingrato. No podemos ver, hermanos, que José, en todas esas situaciones, él fue un hombre lleno de gratitud. Lleno de gratitud.
hasta en la cárcel, hermanos, este hombre tenía su corazón así, lleno de gratitud. Que su gratitud era tan palpable, porque cuando llega el panadero y el copero del rey, hermanos, él distingue a estos hombres, mira el semblante, porque también lo amargo, lo triste, lo preocupado, hermanos, se nota, y los miró y les dice, ay, ¿ustedes por qué están tan tristes? Los vio, o sea, mire, esto es tremendo, porque cuando hay gratitud en el corazón, sabemos muy bien, hermanos, que Dios sigue estando en control. ¿Cuántas veces vimos? Como 4 veces. Si usted se toma el tiempo para contarlo, 4 veces acá, diciendo, pero Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José. Lo metieron a la cárcel, pero Jehová estaba con José. Lo llevaron delante de Faraón y dice, pues en ningún otro más mora el Espíritu de Dios. O sea, Jehová estaba con José. ¿Sí se da cuenta? Eso es maravilloso. Podemos ver también otro ejemplo, y es casi similar, porque también a los dos los metieron, a este otro también lo metieron a una cisterna, y es el profeta Jeremías 20, en el verso 8. Jeremías 28 dice, cuando hablo, me brotan las palabras, dice aquí el profeta Jeremías, y grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Bueno, le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice el profeta Jeremías, cuando hablo, me brotan las palabras, grito, violencia y destrucción. Pues era el mensaje de Dios. Ahorita si usted lee al profeta Jeremías y empieza a ver sus profecías y todo, y se pone a estudiar la historia de Israel, va a comprobar que todo lo que Jeremías dijo se cumplió. Entonces, Jeremías no era el mentiroso, Jeremías era el profeta de Dios. Jeremías era el siervo de Dios. Pero cuando él daba el mensaje, cuando él daba el mensaje que el Señor le daba, le hacían burla. O sea que no lo trataban bien, igual que a José, no lo trataban bien. Porque Jacob se había tomado su tiempo para darle a conocer a Dios, para hablarle del Dios de sus padres. Jeremías igual servía al Dios de Israel, pero le hacían burla. Y verso 9 dice, sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor, o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Dice que él le dispuso decir, no voy a hablar, estos nomás se burlan de mí, ya no les voy a decir nada, porque lo único que hacen es burlarse. Y pues ¿a quién le gusta que se burle? A nadie, ¿verdad? No, pues se imagina, ¿a quién? Entonces Jeremías igual estaba en eso, y no, pues estaban burlando de él, y dijo, no voy a hablar más de esta palabra, aunque venga más palabra a mí, no voy a hablar. Pero ¿cuál fue la sorpresa en la vida del profeta Jeremías? Que esa misma palabra dice que era como un fuego dentro de él. Como un fuego dentro de él. Es la palabra de Dios, hermanos. Es esa palabra que dice el escritor a los hebreos, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Es esa palabra. Esa misma palabra era la que estaba haciendo el efecto en la vida, en el corazón de Jeremías. Por eso dice, su palabra arde en mi corazón como fuego.
es como fuego en mis huesos. Fíjese, exclama y dice, es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla y no puedo hacerlo. Oiga, como que si él quiso resistirse y dice, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque se burlan de mí. Pero, ¿cuál fue la situación? Que era una lucha entre sí, entre él, y no podía porque era como un fuego que ardía, que quemaba sus huesos. Verso 10 dice, he oído los muchos rumores acerca de mí. He oído muchos rumores acerca de mí. Me llaman el hombre que vive atemorizado. Mire, el hombre que vive atemorizado. O sea, le decían, mire, ahí está el miedoso. Ese hombre, no, ese Jeremías es un miedoso. Porque miren lo único que está diciendo, destrucción, juicio viene. Este es miedoso. Vive atemorizado, dice. Me amenazan diciendo, si dices algo, te denunciaremos. O sea, lo estaban amenazando para que ya no profetizara. Dice, aún mis viejos amigos me vigilan. O sea, aún sus propios amigos estaban en contra de él. Aún sus propios amigos, hermanos, lo traicionaron, igual que los hermanos de José. Aquí Jeremías dice, aún mis propios amigos me vigilan, dice, esperando que cometa algún error fatal. Caerán en su trampa, en su propia trampa, dice, entonces nos vengaremos de él. Caerá en su propia trampa y entonces nos vengaremos de él. O sea, prácticamente estos hombres que rodeaban a Jeremías eran sus propios enemigos. Fíjense, hermanos, y usted lea la vida del profeta Jeremías, lea por ejemplo Lamentaciones que escribió Jeremías. Fíjense, hermanos, que se va a dar cuenta que él no estuvo amargado, siempre estaba orando por estos hombres. ¿Sabe cómo le llaman al profeta Jeremías? El profeta llorón. ¿Por qué? Porque se pasaba llorando por su pueblo, no para que, ay Señor, mira, me están atacando mi pueblo, mira, soy el más sufrido. No, sino porque le dolía en su corazón por la actitud que tomaba su pueblo. Le dolía en su corazón porque él sabía que esa palabra venía de Dios. Verso 11 dice, no obstante, el Señor estaba a mi lado como un gran guerrero. Dice, esto es tremendo. Aunque como dijo el profeta, no, esto no aplica. Ojalá después vemos eso. Pero fíjense lo que está diciendo aquí el profeta Jeremías. No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Entonces, esto es lo extraordinario de lo que por eso decía este punto, de que nadie tiene el derecho de ser ingrato. Porque no importa la situación que estamos viviendo, no importa el momento que estamos viviendo, no importa el sufrimiento que estemos pasando, no importa. ¿Por qué? Porque el Señor jamás nos dejará, jamás nos abandonará. No te dejaré ni te desampararé, dijo al pueblo de Israel. Les dijo, cuando pasen por las aguas, yo estaré con ustedes, no se ahogarán. Si pasan por el fuego, no se quemarán. Y cuando el Señor Jesús dijo, ahí en Mateo, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mire, lo que podemos ver, por ejemplo, con José, dice, mas Jehová estaba
con José. Mas Jehová estaba con José. Capítulo 39, verso 2. Mas Jehová estaba con José. Lo llevaron, lo vendieron, pero Jehová estaba con José y José lo sabía. José lo sabía, por eso no era un muchacho amargado, al contrario. Fíjense, una persona amargada o triste o ingrata, hermanos, no puede trabajar de la manera que trabajó José. No puede. Una persona ingrata no puede trabajar así. Una persona llena de gratitud es la que trabaja al 100 o más. Sí, son los que trabajan de esa manera. Y este José, miren hermanos, trabajaba de tal manera que era eficiente. Era eficiente, ¿pero por qué? Porque tenía gratitud, en primer lugar, a Dios y a su amo. A Dios y a su amo. Pero por eso dice, recalca aquí la escritura, y dice, mas Jehová estaba con José. El verso 3 dice, Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Y es por eso que todo lo que él tocaba y todo lo que él hacía, el Señor lo iba prosperando, ¿verdad? Todo lo iba prosperando. Y entonces, por eso también en el tiempo de Jeremías, todos estaban contra él. Era el profeta llorón y todos, fíjense hermanos, lo vigilaban para ver si lo podían agarrar cometiendo un acto malo. Pero dice, no obstante, verso 11 dice, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante él mis perseguidores caerán, no pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados, nunca se olvidará su deshonra. Nunca se olvidará su deshonra. Pero este Jeremías estaba, dice hermanos, qué corazón lleno de gratitud, porque sabía que en toda esa situación que él estaba pasando, Dios estaba con él. Y nosotros debemos de entender, hermanos, cualquiera que sea nuestra situación, el Señor está con nosotros. Créanme que estamos aprendiendo la palabra del Señor y a veces ni entendemos, pero llega el momento donde empezamos a pasar por ciertas situaciones y nos acordamos de esa palabra que entendimos y decimos, el Señor me estaba enseñando algo. ¿Entiende? El Señor me estaba enseñando algo. Y eso, le digo, eso me ha pasado a mí. El Señor me estaba enseñando algo, nos prepara. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros cuando estemos pasando por situaciones así difíciles? Es tener un corazón agradecido, exactamente. Jeremías 32, verso 2 dice, para entonces Jerusalén estaba sitiada. Llegó el tiempo de la profecía del profeta Jeremías. Se cumplió. Miren hermanos, dice, para entonces Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico. Y Jeremías estaba preso en el pórtico de la guardia del palacio real. Y el rey Sedequías lo había puesto ahí y preguntaba por qué Jeremías seguía dando esta profecía. Y todavía seguía preguntando por qué sigues dando esta profecía. Ya estaban sitiados. Pero ¿dónde estaba Jeremías? En la cárcel. Mire, en la cárcel, y ahí vemos a Jeremías con un corazón lleno de gratitud y viendo por su pueblo, dándoles la palabra, arrepiéntanse. Y ya usted puede leer Jeremías 33. Pero no entendieron. Pero eso no hizo cambiar el corazón de gratitud de Jeremías. Jeremías 38:4 dice, entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron, Señor, este hombre debe morir. Este hombre debe morir. Se refieren a Jeremías.
Esta forma de hablar desmoraliza a los pocos hombres de guerra que nos quedan, al igual que a todo el pueblo. Entonces, este hombre es un traidor. Dice, ¿qué dijeron? Este hombre debe morir. Este hombre es un traidor. Y el rey Sedequías estuvo de acuerdo. Está bien, dijo, háganlo. Hagan lo que quieran. Hagan ustedes lo que quieran. Entonces, debe morir. Es un hombre traidor. El rey les dice, hagan lo que quieran. No los puedo detener. Así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la cárcel. Estaba en la cárcel y querían matarlo. Y lo bajaron con soga a una cisterna. Miren, al otro lo metieron también a una cisterna vacía en el palacio, en el patio de la cárcel que pertenecía a Malquías, miembro de la familia de la familia real. La cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro, o sea que había mucho lodo que había en el fondo. Pero el etíope Ebed-Belec, un importante funcionario de la corte, se enteró de que Jeremías estaba en la cisterna. En ese momento el rey estaba en sesión junto a la puerta de Benjamín. Entonces, fíjense, hermanos, si usted se pone a meditar en estos pasajes, vemos cómo José y Jeremías tuvieron situaciones así como para decir, no, pues no vale la pena servir a Dios. No vale la pena tener un corazón lleno de gratitud hacia los semejantes y hacia Dios. No vale la pena. ¿Por qué? Porque fíjense, mis hermanos me vendieron, la mujer me acusa en vano, mi patrón no confía en mí, me mandan a la cárcel. No, dice, no, pues ¿cómo? Jeremías dice, mira, mis amigos me critican, mis amigos me vigilan, estos hombres me quieren matar, me llaman traidor, me meten a la cárcel, me meten en una cisterna. ¿Me entiende? Razones tenían, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Porque, hermanos, ser cristiano es una cosa, ser hijo de Dios es otra. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Porque ser cristiano, cualquiera puede decir que es cristiano. ¿Entiende? Cualquiera puede decir que es cristiano. No es difícil decir que es cristiano, ser cristiano. No es difícil decir eso, pero ser un verdadero hijo de Dios que ama al Señor y que con su vida, así su vida se palpe la gracia del Señor en él, es totalmente diferente. Entonces aquí podemos ver a dos hombres, hermanos, que tenían gran temor de Dios. El siguiente punto que vamos a ver es: la relación de amistad se construye en base de un corazón lleno de gratitud. Estos dos hombres conocían a Dios. Hermanos, estos dos hombres conocían a Dios de tal manera, hermanos, que era algo, esa relación era algo palpable, y ellos estaban agradecidos con el Señor, porque fíjense, la situación que estaban pasando no era algo fácil. Y nosotros también, hermanos, así, de la misma manera, tenemos que entablar esta relación de amistad con el Señor. ¿Para qué? Para que sea palpable. ¿Entiende? Y eso solamente se ve en la gratitud. Y vivir de esa manera es como nos conviene. Dios estaba con José. Así es, Dios estaba con José. En todo momento, en todo instante. Él estaba al cuidado. Miren, hermanos, Él estaba al cuidado. Y José lo sabía. Jeremías
también lo sabía. Él estaba al cuidado. Dice Jeremías 39, verso 11 dice, vemos Jeremías, dice, y el rey Nabucodonosor había ordenado a Nebuzaradán, capitán de la guardia, que encontrara a Jeremías. Oiga, la fama de Jeremías la había escuchado Nabucodonosor y sabía de este profeta que estaba anunciando lo que iba a venir. Pero lo tremendo de esto, fíjese, un rey pagano que ni tenía ninguna comunión con Dios estaba haciendo favor al profeta de Dios. Pero era no porque el rey era bueno, sino porque Dios era el que estaba obrando. ¿Entiende? Porque Dios estaba con Jeremías, Dios estaba con José. Así el verso 12 dice, asegúrate de que no esté herido. Y le dijo, trátalo bien y dale todo lo que quiera. Oiga, cuando los de su pueblo lo querían matar, su propio rey lo quería matar o lo entregó a sus enemigos. Y este rey que venía, que destruyó, fíjese, las murallas, toda la ciudad, saqueó el templo, hermanos, pero al profeta de Dios le dice, mira, trátalo bien, dale todo lo que quiera, mira si no está herido. Verso 13 dice, así que Nabuzaradán, capitán de la guardia, Nabuzazban, un oficial principal, Nergal Sarecer, consejeros del rey y los demás oficiales del rey de Babilonia enviaron mensajeros para que sacaran a Jeremías de la prisión. Lo pusieron al cuidado de Gedolías, hijo de Ahikam y nieto de Safán, quien lo llevó de regreso a su casa. Entonces Jeremías permaneció en Judá entre su propio pueblo. ¿Sabe usted qué le hicieron a Sedequías, el rey? ¿Sabe qué le hizo el ejército de Nabucodonosor? ¿Sabe qué le hicieron? Le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos y así se lo llevaron a Babilonia. Y a Jeremías lo sacaron de la cárcel. Mire, no le sacaron los ojos, lo sacaron de la cárcel, lo llevaron a su casa y lo dejaron en su tierra amada. Dice, así es cuando Dios está con uno. Pero, hermanos, tenemos que vivir siempre con un corazón lleno de gratitud en todo momento. En todo momento. No solamente cuando nos va bien. Cuando nos va bien, cualquiera puede decir, oh, gracias, Señor. Especialmente cuando estamos recibiendo cosas económicas y todo. Que, no, gracias, Señor, qué bueno eres conmigo. Pero en todo tiempo tenemos que tener una plena confianza en el Señor. Plena confianza en el Señor. Entonces, seguimos, dice que lo llevaron a su casa. Verso 'Dónde estábamos? ¿14? Sí. Vamos al 15, dice, el Señor le dijo a Jeremías el siguiente mensaje cuando todavía estaba el Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje cuando todavía estaba en prisión. Dile a Ebed-Melech el etíope, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, cumpliré en esta ciudad todas mis amenazas y enviaré desastre y no prosperidad. Tú mismo verás su destrucción, pero te libraré de aquellos a quienes
tanto temes como has confiado en mí. Y sí que le está diciendo el Señor a un etíope, alguien que ni siquiera era de la sangre de Israel, sino que era un etíope de África, pues. Fíjense, pero este hombre confiaba en Dios también. Este hombre confiaba en Dios. Pero entonces, al ver al Dios y conocer el Dios de Israel, este hombre había aprendido a tener una gratitud. Y es por eso que el Señor le corresponde y le dice, no, miren lo que dice, tú mismo verás su destrucción, pero te libraré de aquellos a quienes tanto temes, como has confiado en mí. Te daré tu vida como recompensa, te rescataré y te mantendré seguro. Yo, el Señor, he hablado. Dice, yo, el Señor, te lo prometo. Yo, el Señor, te lo estoy diciendo. Entonces, no es nada. O sea, cuando nosotros escuchamos esa palabra que dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no nos lo está diciendo una persona que no tiene un crédito alguno. No, es el mismo Dios que nos está hablando. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Vivir una vida llena de gratitud. Amén. Vivir una vida llena de gratitud. Dice, por eso fíjese cómo dice el salmista, Salmo 25, verso 14, dice, el Señor es amigo de los que le temen, y a ellos les enseña su pacto. El Señor es amigo de los que le temen. Y el temor acá, hermanos, es respeto, reverencia. Hermanos, la gratitud está relacionado con el respeto, con la reverencia. Fíjense, si reverenciamos, si respetamos a alguien, es porque sabemos quién es, cómo se conduce y cuán importante es. Y entonces por eso aquí el salmista dice, el Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Reina Valera dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, a ellos les hará conocer su pacto. Y la comunión íntima, oye, esto es, el Señor es amigo de los que le temen. O sea, ¿ves, hermanos? Aquel que teme al Señor, aquel que tiene esa gratitud al Señor, puede tener una comunión íntima. Una persona ingrata, malagradecida, fíjese, créanme, que no. Dice un pasaje de la Escritura, no me acuerdo ahorita del pasaje, pero él dice que él atiende al humilde y al altivo lo mira de lejos. Entonces, ¿por qué? Porque el altivo es aquel que tiene un corazón ingrato, soberbio. Pero el que tiene un corazón lleno de gratitud sabe apreciar, hermanos, lo maravilloso, lo grande, sabe aprovechar o sabe apreciar, la lista que nos daba el hermano Santos la semana pasada, ¿no? ¿Por qué debemos de estar agradecidos? Todas las cosas que nos da. Es por eso que el salmista, ahí en el Salmo 103, dice que Él nos corona de favores y de misericordias. Dice, Él nos corona de favores y misericordias. Entonces, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En Proverbios capítulo 3, verso 32, dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Mas Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Fíjese, es obvio, hermanos, que José era un hombre justo. Es obvio, hermanos, que el etíope era un hombre justo. Es obvio, hermanos, que Jeremías era un hombre justo. Y es por eso, hermanos, que ellos podían tener una comunión con Él, porque vivían con un corazón lleno de gratitud.
Primera de Juan capítulo 1, verso 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión, hermanos, tiene que ser antes que todo con el Padre. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Jeremías, el etíope, José, tenían una comunión muy íntima con el Padre y lo conocían. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. ¿Sí? Porque Jehová estaba con ellos, porque Jehová estaba con José, porque Jehová estaba con Jeremías. Y así es. Proverbios capítulo 18, verso 24, dice: con ciertos amigos, mira, dice, con ciertos amigos no faltan enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Hermanos, especialmente en el caso de Jeremías, especialmente en el caso de José, vemos que con esos hermanos, ¿para qué quería él enemigos? ¿Verdad? Con esos hermanos de Jeremías igual, porque eran de su propia sangre, ¿para qué enemigos? ¿Para qué? No, es más, los enemigos le hicieron favores a él. Mire, tremendo, ¿va? Entonces, hermanos, nosotros debemos de aprender a tener un corazón lleno de gratitud para que no tengamos actitudes así. Punto número 3, la gratitud y el respeto. La gratitud y el respeto son hermanos, bueno, van unidos. Para poder dar respeto tienes que tener gratitud. Y para poder dar respeto tienes que saber a quién. Entonces, para poder dar gratitud también tienes que conocer. Entonces, para dar respeto tienes que conocer a Dios. Si no entiendes, hermanos, si no entiendes quién es Dios, qué es lo que te ha dado, es por eso que tienes una vida llena de ingratitud. Pero el día que llegues a entender quién es Dios y cuántas cosas te ha dado el Señor, fíjate que vas a vivir lleno de gratitud. Y vas a vivir en una vida íntima con Él. Vas a conocerle. ¿Por qué? Porque cada vez que prestas a tu corazón, lo pones dispuesto a conocerle, vas a saber quién es Él realmente. Entonces, miren, José y Jeremías conocían a Dios y por eso en todo tiempo mantuvieron un corazón lleno de gratitud. Ellos conocían a Dios. Sí, conocían a Dios. Y por eso, fíjese, lo que hacía José y lo que hizo Jeremías también correspondían a la orden, al tiempo que estaban pasando, el plan de Dios, dice, correspondían con gratitud. ¿Sí? No correspondieron no, es que aquí voy a dejar mejor esto, ¿no? Como famoso Jonás, ¿se acuerdan? Lo manda el Señor a cierto lugar, a Nínive, y no, él se va para Tarsis, ¿no? Pero podemos ver el caso de estos dos hombres, que ellos tenían un corazón lleno de gratitud, y por eso fíjese su comportamiento de José, por ejemplo. Es una gratitud. Dice en el capítulo 39, verso 9, ahí vamos a ver algunos puntos. Él dice: ¿cómo haré grande mal? ¿Sí se lo nota? ¿Cómo haré grande mal? O sea, cuando la mujer le está diciendo: ven, acuéstate conmigo, duerme conmigo. Y no era nada más para que, duerme, hazme calorcito acá. No. ¿Entiende?
Entonces él entiende esto y dice, no, ¿cómo crees que voy a hacer grande mal? Y este verbo, grande mal, son dos palabras en el hebreo, es gadol, ra, y quiere decir, en grande, que es gadol, más viejo, o sea, a más alto, extremo. Esto es algo que no tiene nombre, le dijo. ¿Entiende? Si yo hago esto, le dice, esto no tiene nombre. ¿Por qué? Porque me han depositado su confianza, me han dado aprecio, me han dado lo que él tenía, o sea, todos los beneficios que él podía gozar. Dice aquí en esta casa, mira, yo soy, aparte de mi patrón, yo soy el que sigo. Sí, yo soy el que sigo, nada me es reservado excepto tú. Y esa orden yo la cumplo. Y si yo cometo este agravio, fíjate que es lo peor que puedo hacer. Eso quiere decir este verbo. Es lo peor que puedo hacer. Sería algo, ese verbo quiere decir también, sería algo insolente. O sea, comportarse de una manera ingrata es ser una persona insolente. Una persona insolente. Y una persona insolente, sus actitudes es que es irrespetuoso o grosero. Mire, era un acto irrespetuoso, grosero, si él lo cometía. Y eso fue lo que le dijo a la mujer. Y ra, el verbo ra, mal, es agravio. Es una calamidad también. Es una escoria. Es una actitud de impío. Eso fue lo que le digo. José lo tenía bien claro, mire. Es lo más bajo que puedo hacer. Es una perversidad muy alta que puedo hacer. Porque es algo impío. Y yo temo al Señor. Y eso fue lo que le digo enseguida. Fíjense, hermanos, que en el mundo, no sé si ustedes han escuchado una expresión que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Sí? Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué? Porque en el mundo lo que se puede ver así palpablemente es traición, traición, traición y traición. Y más traición en todos los ambientes, en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, en los amigos. Eso se puede ver. La falta de gratitud es bien palpable, pero por eso estamos aprendiendo aquí. Mire, cómo este hombre tenía tanta gratitud y le dice: no puedo hacer esto porque es lo peor que podría hacer. Dice, hermanos, y ahora vamos a esto. Y aquí estaba hablando acerca de su amo, acerca de los demás. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener gratitud hacia los demás, hacia el prójimo. Porque nosotros podemos decir: no, es que yo sí tengo gratitud a Dios, y podemos participar en una iglesia, podemos servir en alguna iglesia, pero no tener gratitud hacia los demás. Es importante que nosotros entendamos esto. Porque recuerden que la Biblia dice que usted y yo somos cuerpos o miembros del cuerpo de Cristo. Miembros del cuerpo de Cristo. Y es como vimos la vez pasada y hablábamos de esto, de que, por ejemplo, nuestros miembros no están ellos preguntando si los demás van a hacer su función. Ellos hacen su función. ¿Por qué? Porque están unidos. Y así nosotros cuando tenemos gratitud en nuestro corazón, estamos unidos. Y esto, mire, y el Señor fue que nos unió. Entonces, dice, vamos a hablar acerca de la falta de gratitud a Dios. La falta de gratitud a Dios es una ofensa máxima. Ha llegado todo a su límite.
La falta de gratitud a Dios es una ofensa máxima y ha llegado todo a su límite. Pero ahí lo dejamos para la próxima. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque hablas a nuestra vida, Señor. Señor, tú conoces nuestra situación. Tú conoces la actitud de cada uno de nosotros. Pero si estamos estudiando tu palabra, Señor, es para que podamos crecer y desarrollar. Para que podamos, Señor, levantarnos y que te honremos con todo nuestro corazón. Y que vivamos de una manera, Señor, agradecidos. Si hay algo en nuestro corazón, en el corazón de mis hermanos, de ingratitud por la vida que ha llevado, por los maltratos, por las situaciones de su infancia, Señor, tú conoces. Señor, te ruego que tu gracia y tu misericordia abunde en ellos, Señor. Y que cada uno de nosotros con responsabilidad empecemos a quitar toda situación en medio nuestro, en nuestro corazón, Señor. En tus manos está nuestra vida. Te rogamos, Señor, que te glorifiques en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Señor, te ruego que los lleves en paz hasta sus hogares y que los guardes, Señor amado. Toma el control de sus vidas y que tu gracia y tu misericordia, Señor, los lleve con bien hasta su hogar. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios.